aquí estamos en lo que se conoce como La Jigua dentro del municipio de La Entrada, Copán. Es la ubicación que es muy importante porque es un punto de encrucijada que une lo que es el norte y lo que es el occidente de Honduras. Además de cerámica y lítica y la escultura, también encontramos algunos entierros. La gente venía a estos sectores, podía robar cuanto podía y gran parte de esa información la fuimos perdiendo. Desde el inicio de ese registro de patrimonio mundial, no solamente aquí para la gente de Honduras, sino para todo el mundo, o no importa que sea la nacionalidad norteamericana o europea o de asiática, la importancia de Copán sobresalía. Toda la zona también se le conoce como el puente. De camino de la entrada principal hasta llegar al sitio arqueológico hay un puente. Es un puente antiguo hecho a principios del siglo XIX. De ahí también la conexión del nombre del puente. ¿Quiénes vivían acá? Es la pregunta que todos nos hacemos. Bueno, los que aquí vivían estaban influenciados y eran como una especie de una colonia de los mayas que vivían en el sitio arqueológico de Copán, ya que era un lugar que le servía a los mayas de Copán de poder pues, acaparar obsidiana, jade y diferentes objetos que no había en Copán y tampoco había aquí en el puente. Es por eso que vemos que es un lugar como una especie de aduana, por lo menos de hoy día, en el cual se podían ver eventos, se podían ver personas, se podían ver rituales que hacían todos estos pobladores que venían de diferentes partes de Honduras, sobre todo del norte, sobre todo y parte del centro y también de occidente. Era realmente un paso obligatorio que conectaba también con el río Motagua. En el río Motagua se encuentra la ciudad de Quiriguá. Quiriguá era un pueblo tributario de Copán que le tributaba sobre todo obsidiana y jade. El sitio del puente se convierte también en una, vamos a decirlo así, en una ciudad de apoyo a lo que es la ciudad de Copán. Nosotros fuimos asignados al reconocimiento de sitios arqueológicos en la entrada de Copán, como 60 kilómetros de aquí de ruinas de Copán. Es una área periférica de Copán, pero para ese tiempo no había registro de sitios arqueológicos de esa zona. Entonces nosotros hicimos todo el reconocimiento de dos valles, Valle de la Venta y Valle de Florida, los cuales alcanzan más o menos como 150 kilómetros cuadrados. Y dentro de ese trabajo hemos descubierto más de 600 sitios arqueológicos. Y uno de ellos fue el puente. Sin embargo, el sitio arqueológico del puente fue informado anteriormente en 1935 por un arqueólogo danés que se llama Hans Ide. Sin embargo, ya como 50 años nadie visitaba ese sitio. Entonces la gente local sí ya sabía, ¿verdad?, que era sitio arqueológico, pero no sabía cómo se llamaba y si había visitado a algún arqueólogo anteriormente, nadie sabía nada. Y nosotros, comparando con la literatura publicada, identificamos que ese sitio grande se llamaba El Puente.
Entonces pusimos el mismo nombre, siguiendo costumbre de arqueología. ¿Qué consumían? Bueno, se comían alimentos que los mayas consumían. Maíz en primera instancia, frijoles, se han encontrado incluso en algunos restos óseos de algunas personas que aquí vivían, sobre todo en el centro del puente, que consumían muchas proteínas, sobre todo carnes de venado, carnes de los mamíferos que habían aquí alrededor, y también podemos observar una serie de habitaciones que eran pues, para uso exclusivo de una élite. El pueblo realmente vivía alrededor de la misma. En cuanto a lo que son eventos importantes que hacían aquí en la plaza principal, rituales, ceremonias, porque era pues, parte de una forma de ir motivando a todo el que se movía en este sector. Aquí estamos en lo que se conoce como la Jigua dentro del municipio de La Entrada, Copán. Es la ubicación que es muy importante porque es un punto de encrucijada que une lo que es el norte y lo que es el occidente de Honduras. En la primera fase nosotros trabajamos como 150 kilómetros cuadrados en una área periférica de Copán, pero anteriormente no había registro arqueológico. Entonces detectamos sitios arqueológicos, hicimos levantamientos arqueológicos y también algunos pozos de pruebas. Y ya finalizando en 1989, el gobierno de Honduras de ese tiempo solicitó continuación del proyecto, ya con un enfoque de crear segundo parque arqueológico dentro del país, porque ese tiempo solamente las ruinas de Copán fue un parque arqueológico, pero dentro de Honduras no había otro parque arqueológico. Entonces, desde el punto de vista de la importancia arqueológica, nosotros seleccionamos como unos 5 sitios dentro de la región de La Entrada. Y de ahí el gobierno de Honduras seleccionó el puente en vista de que el desarrollo del puente también contribuye al desarrollo regional de esa zona, porque se pueden hacer la carretera, pueden pavimentar la carretera, y también está la ruta hacia Copán y todos esos factores socioeconómicos, sociopolíticos también considerando, y decidimos trabajar el puente desde 1990 y finalizamos restaurando el grupo principal en 1995. Se localiza al norte del Valle de Florida, municipio de La Jigua, departamento de Copán, a unos 6 kilómetros del desvío sobre la carretera que une La Entrada con Copán Ruinas. Este sitio arqueológico alcanza una superficie de 2 kilómetros cuadrados. El Parque Arqueológico El Puente es resultado de 10 años de investigaciones realizadas en forma conjunta entre el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA. Para conservar los sitios arqueológicos de esta región, tiene un museo de sitio que expone la historia cultural de la región de La Entrada y el propio sitio de El Puente. El sitio del puente es muy importante porque tiene toda una historia. Recordemos que es a partir de 1915 que se reporta, incluso tenemos datos de Silvano J. Morley, que este es un mayista muy importante en su época, que encontró evidencia de todo lo que veía por acá, sobre todo una pequeña estela, porque el puente no solo es este lugar, alrededor hay una gran cantidad de montículos, aproximadamente 650 montículos. Cada montículo representa una estructura
El puente es el lugar más grande, pero también tenemos otro sitio conocido como los Higos, donde también tenemos evidencia. Es decir, que el sitio del puente está rodeado de varias ciudadelas, vamos a decir lo que eran una especie de ciudadelas, y en el recuento, solo en este sector de aquí, se habla de 1000 personas que se movían en esta pequeña metrópoli. Uno de los edificios tiene una función. Recordemos que los mayas, cuando construían edificios sobre edificios. Ellos respetaban mucho lo que es el espacio geográfico. Lo que miraban arriba lo representaban acá abajo. Y el puente no va a ser la excepción. Por ejemplo, tenemos la estructura 1, que es la estructura que mide prácticamente 12 metros, que es el epicentro de la ciudad. La ciudad crece al norte, al sur, al este y al oeste en relación a esta estructura. Nosotros descubrimos que el sitio del puente, tenía una ocupación desde más o menos inicio de ¿cómo se llama? Era cristiano, o sea, siglo I para arriba. Sin embargo, el puente fue desarrollado desde el siglo VI o siglo VII, ya como una forma directa de intervención de dinastía copaneca de fundar un enclave en esa área. Porque al inicio del puente nosotros descubrimos una estructura muy similar aquí con Copán. Además de cerámica y lítica y la escultura, también encontramos algunos entierros, y a través de estudio comparativo con lo de Copán, y de hace 20 años sometimos un análisis de ADN mitocondriano con la tecnología de ese tiempo, y supimos que sí tenía relación entre el puente y Copán. Entonces, ya que esa zona es un punto muy estratégico para controlar un comercio entre, por ejemplo, la región de Santa Bárbara y Copán, o entre el Valle de Sura y Copán. Entonces, suponemos que la dinastía copaneca, además de controlar esa área políticamente, fundó un enclave para controlar los comercios entre dos regiones. Aquí estamos en todo este sector de acá, que es la parte principal, donde miramos graderías, tanto en el norte como en el sur. Y algo también interesante, que dentro de las graderías encontramos un tipo de arquitectura que se conoce como el talud tablero. Quiere decir que era utilizado con fines rituales, con fines ceremoniales. Podemos encontrar dentro de las graderías pues unos túneles. En estos túneles nos tratan de dar a conocer los diferentes niveles que tienen esta gradería, porque aquí estamos en la última versión de la ciudad, y alrededor también encontramos una serie pues, una especie de cuartos que servían como habitaciones, y nos dice que era para la élite. Realmente era un centro donde pernotaban esos que se movían en el sector, y claro, el pueblo como tal vivía alrededor de la ciudad, y lo vemos en base a la evidencia arqueológica. Quiere decir que estos que aquí vivían, que aquí pues gobernaban, o que aquí eran pues un grupo de líderes, nos dice que tenían una conexión con Copán, porque se ha encontrado evidencia ósea donde se reporta que pues eran pobladores también mayas, y que lo encontramos también en el caso de Copán. Encontramos también vasijas que eran elaboradas solo en Copán. Es decir, que se convierte en una ciudad satélite de Copán, como un control de la población que se movía de un sector al otro, porque más adelante se encuentra otro lugar que se llama Río Amarillo. Entonces vemos como toda una cadena, vemos como toda una ruta de control, y ese control, ¿quién lo tenía? Lo tenían los gobernantes de Copán. De hecho, el 16º gobernante de Copán, que se llamaba Kinish Ahau Yaspasat, se le menciona en una vasija de mármol. Quiere decir que vemos esa conexión entre estos gobernantes de Copán con el sitio del puente.
El puente cuenta con más de 200 estructuras. Fue un centro ceremonial secundario bajo la influencia directa de la gran ciudad de Copán durante el periodo clásico maya. La plaza está rodeada de estructuras y plataformas donde se llevaban a cabo ceremonias y rituales. Se han identificado complejos residenciales, lo que indica que el sitio no solo era ceremonial, sino también un lugar habitado. El museo de sitio contiene piezas arqueológicas encontradas en las excavaciones, como vasijas y herramientas. El puente se considera un lugar, una pequeña ciudadela emblemática que sirve de apoyo a la gran metrópoli que sería Copán. Y algo interesante, cuando Copán es abandonada en el año 822 después de Cristo, aproximadamente esta zona del puente también es abandonada porque ya no hay mucho movimiento de un sector al otro. Entonces casi que colapsa junto con el sitio arqueológico de Copán, y no solo el puente, sino que todos los sitios que están alrededor del puente son abandonados y se mueven a lo que es la zona de Yucatán. Es decir, que se estaban desarrollando mediante el mismo desarrollo que tenían los mayas de Copán. Los habitantes de El Puente estaban bajo la influencia del gobierno de Copán, que probablemente supervisaba su desarrollo como un centro secundario. Los rituales y ceremonias eran similares a los realizados en Copán, siguiendo las mismas creencias sobre los dioses mayas y el cosmos. El puente se encontraba en una región rica en recursos naturales y pudo haber servido como un punto de enlace entre Copán y otras comunidades mayas. Era estratégico para el comercio de productos como obsidiana, jade y alimentos. Los primeros que vienen a excavar aquí en forma sistemática son los arqueólogos japoneses. Y lo vemos desde 1984, la primera fase. La idea acá era hacer un parque arqueológico como el caso de lo que es Copán. Luego continuaron con las excavaciones y se dieron cuenta que la estructura 1, que es la más alta del sitio, fue constantemente huaqueada. Se conoce huaquear como un robo, un expolio que la gente hacía. La gente venía de estos sectores, robaba cuanto podía, y gran parte de esa información la fuimos perdiendo. Luego, 4 años después, tanto el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, la cooperación japonesa, los voluntarios japoneses, hacen todo un trabajo para hacer una segunda fase de estas excavaciones arqueológicas, a tal punto que un año después, en 1989, se emite un decreto donde el sitio arqueológico del puente se le considera sitio de patrimonio nacional, es decir, ya se va elevando a una categoría más alta y es protegido por el gobierno mediante el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. La sociedad de El Puente seguía el modelo típico de los mayas. La élite, gobernantes y sacerdotes lideraban la administración, rituales y relaciones políticas. Clases medias, compuestas por artesanos, comerciantes y administradores secundarios. Trabajadores agrícolas eran el grupo mayoritario sosteniendo la economía a través del cultivo y la producción de bienes básicos. Los edificios indican que la sociedad estaba bien organizada. Las plataformas más grandes eran probablemente residencias de la élite, mientras que las viviendas más simples estaban distribuidas en las áreas periféricas. Artefactos. Se han encontrado herramientas agrícolas, vasijas ceremoniales y objetos de piedra, indicando actividades tanto domésticas como rituales. Todo lo que miramos aquí, en gran medida, los principales excavadores, los principales descubridores del lugar, y que han aportado mucho para poder entender alrededores, básicamente han sido los arqueólogos japoneses, ¿no? Y que lo importante es que han formado a hondureños para que continúen esa gran labor de poder entender bien esta población que se desarrolló junto con la población de los mayas de Copán. Copán Ruinas fue registrado en lista de Patrimonio Mundial en 1980. Solo en el área maya
Parque Nacional Tikal de Guatemala fue registrado antes que Copán. O sea que desde el inicio de ese registro de patrimonio mundial, no solamente aquí para la gente de Honduras, sino para todo el mundo, o no importa que sea la nacionalidad norteamericana o europea o de asiática, la importancia de Copán sobresalía. Y bueno, podríamos decir así, que en mi país, nombre de Honduras, a veces la gente no sabe, pero el nombre de Copán, nombre de civilización maya, sabe mucho más gente. Entonces, en ese sentido, Copán es una cala representativa de Honduras. Los ríos que pasan por aquí cerca es el Chamelecón y uno que se conoce como el Chinamito, ¿no? Que están prácticamente al lado del sitio arqueológico, porque como ese era el patrón, cada sitio arqueológico, cada ciudad se ubicaba cerca de la fuente de agua. Lo miramos en todo el mundo maya, desde México, Guatemala, El Salvador, no digamos en el caso de Honduras. Entonces ellos lo que hacen es que buscan la fuente de agua. ¿Para qué? Para proveer y hacer una especie de, vamos a decirlo así, de pequeños depósitos. La ciudad incluso, cuando se hizo la excavación en el subsuelo, se encontró que tenía diferentes niveles, así como la estructura 1 o la pirámide número 1, esa realmente es en la parte superior, aparecía una especie de un techo que le llaman un techo abovedado, que es la típica arquitectura maya. El último nivel, que es el quinto, podemos ver que la pirámide se hace en 5 niveles, el nivel sobre nivel. Entonces estamos viendo acá la última versión también de esta pirámide y en la parte superior tenemos el quinto nivel. De todo esto pues nos ayuda a poder entender cómo se fue desarrollando esta pequeña ciudad. Incluso en el subsuelo aparecen ciertos niveles de humedad. Quiere decir que hubo un tiempo determinado, probablemente, en que el agua se metió a el lugar, ¿no? Al sitio. Y esto hemos visto en algunos huracanes que ha pasado ese tipo de eventos naturales donde el agua prácticamente entra a los sitios. La ventaja es que los mayas construían sus edificios en forma de plataformas. Entonces la parte superior era donde ellos habitaban y nunca pues tenían ese problema del agua. Pero aquí encontramos, por ejemplo, una habitación que tiene un acueducto. O sea, ellos ya habían dado solución al problema de la inundación en el lugar. Y esto lo miramos también en todo el mundo maya. Entonces, el sitio del puente no hace la excepción. Por eso vemos esa influencia que tienen de los mayas de Copán. Y lo interesante es que aquí como confluyen, vamos a decirlo así, mayas o pobladores de diferentes zonas de Honduras. Los mayas ocuparon un extenso territorio de aproximadamente 324.000 kilómetros cuadrados, desde el sur de México hasta el occidente de Honduras y El Salvador. El paisaje está condicionado por la altitud y esta topografía permite establecer las siguientes amplias divisiones: la costa pacífica, las tierras altas, las tierras bajas del sur y las tierras bajas del norte. Los patrones básicos de la cultura mesoamericana se establecieron en el preclásico, de cuya herencia común se diversificará la versión concretamente maya, que ofrece su más temprano ejemplo de un estado con las construcciones masivas en el sitio de El Mirador. Para el primer siglo después de Cristo surge Tikal, que va a mantener su hegemonía con altos y bajos en las tierras bajas del sur a lo largo de todo el periodo clásico. Interesante es la conexión establecida entre los principales centros mayas y Teotihuacán, con el centro de México, a través de la cual se va a legitimar su propio poder y el de la dinastía real de Copán. Otras ciudades como Caracol, Calakmul, Palenque, Quiriguá
y, por supuesto, Copán, son parte de este esplendor, en ocasiones bajo la égida de ciudades más poderosas, en las cuales fueron sometidas por guerra, persuasión o alianzas matrimoniales. En todas ellas se erigieron templos, altares y estelas que conmemoran en escritos jeroglíficos las hazañas de sus gobernantes y establecen su carácter divino. Se construyeron canchas para el juego de pelota y se realizaron sacrificios de la sangre propia o la de los cautivos. El comercio de largo alcance movía a lo largo y ancho de la geografía maya bienes de prestigio, entre ellos jade, espejos de pirita, plumas vistosas, telas de algodón, cacao, cerámicas, obsidiana de calidad, sal y otros. El puente da a conocer esa conexión entre los mayas de Copán, los mayas de esta zona occidental y todas las poblaciones que se movían en la parte norte, centro y sur de Honduras. El año en el cual fue habitado, que fue la época de su máximo apogeo, fue en el año 600 después de Cristo, que concuerda en relación a algunos gobernantes importantes que hubieron en Copán. Y el lugar fue abandonado en el año 920 después de Cristo, aunque tenemos evidencia arqueológica que hasta el año 1000 después de Cristo fue ocupado. En 1984, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia solicitó al gobierno de Japón el envío de arqueólogos a fin de realizar un estudio arqueológico del Valle de la Venta y Florida, petición que se materializó con el envío de 10 jóvenes arqueólogos japoneses para la cooperación en el extranjero. A través de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, la investigación de este proyecto, que se llamó Proyecto Arqueológico La Entrada, se elaboraron estudios necesarios, lográndose registrar 689 sitios arqueológicos en ambos valles y la elaboración de mapas de 400 estructuras. Toda la investigación arqueológica está registrada en la publicación del libro de estudios arqueológicos, que consta de 3 tomos. Después de este exitoso programa de intervención, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia y JICA acordaron continuar con la cooperación hasta finales de 1993, con el fin de profundizar las invitaciones y restaurar plazas principales del sitio El Puente. Por otro periodo de 4 años más, JICA envía 15 jóvenes arqueólogos voluntarios y a 12 especialistas en planificación de parques, reforestación, ingeniería de sistemas, haciendo un total de 27 técnicos y un experto coordinador. El 20 de enero de 1994, JICA hace entrega del Parque Arqueológico El Puente y el Museo de Escultura al pueblo y gobierno de Honduras. Se han encontrado restos humanos en el lugar, sobre todo de la élite, los que aquí vivían, porque hemos encontrado cráneos con sus dientes perforaciones de jade, y que esto nos dice que eran personas importantes. Incluso hay uno de ellos que era una persona joven. Cada vez que se levantaba un edificio, habían eventos importantes o rituales, usualmente había un sacrificio. Los gobernantes que tuvo el sitio del puente, o caciques, porque realmente estaban a un nivel de jefatura o cacicazgo, encontramos pues muy pocos, no están tan registrados, porque la evidencia en cuanto a lo que es escritura jeroglífica, básicamente la vemos siempre conectado a los gobernantes de Copán, como el caso del último gobernante de Copán, que era Yaspasad o Nuevo Día. En el Parque Arqueológico de El Puente también podemos encontrar un museo donde se encuentran expuestas piezas como cráneos, esqueletos, vasijas, piezas de jade y obsidiana, entre muchos objetos más que fueron descubiertos en la zona. Recuerden que este es un lugar muy importante en la prehistoria, en la época prehispánica de Honduras. Así que siempre recomendamos cuidar cada uno de estos sitios, no tomar más fotografías, no dejar o quedar con una buena impresión, y todo lo que se trae hay que devolverlo. Aquí se puede estar en familia, se permite, siempre y cuando se preserve y se mantenga este sitio. Agradecemos también al Instituto Hondureño de Antropología e Historia por haber permitido llevar a cabo también los permisos para estar en este lugar, tan bello lugar, conocido como el sitio arqueológico El Puente.